al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabado nuestro Padre Celestial. Invito a la iglesia del Señor a abrir las Sagradas Escrituras. Pueblo escogido por Dios. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 119. Salmos capítulo 119, verso 105. ¿Ven? La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leemos nuevamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Elevemos una oración. Padre Santo, usted que está en gloria, Señor, le damos gracias, Padre, por todo lo que hemos llevado en este bello y precioso ayuno. Mire, Señor amado, que ahora su palabra va a ser expuesta, su palabra va a ser oída por cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor amado, a que en el proceso de escuchar su palabra, Jehová, la vayamos atesorando, Padre bendito, y por qué no usted no nos vaya dando más de lo que, Padre amado, se va a llevar en este periodo. Gracias le damos a usted, Señor. Derrame sobre nosotros sabiduría, ciencia y conocimiento, para que a través de su palabra nosotros podamos ver, mi Dios amado, aquella luz la cual usted nos guía. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén, amén. Gloria sea al grande Jehová. Dele esa fuerte ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a estar tratando un tema que tiene como título: nuestra mirada terrenal nos limita. Amén, nuestra mirada terrenal nos limita. Si yo les confieso algo, por gusto, no, hay un tema de gusto, un tema de lo que a uno más se podría decir lo apasiona. Cuando predico versos que llevan a desglosar cada una de las palabras, los días que yo predique eso, estaré, como quien dice, el llamado, estaré en mi salsa, por decirlo así. Pero no significa que cuando predique otras cosas no lo estaré, amén, sino que es como un gusto, amén. Así como cuando los cantantes están o prefieren cantar coritos, otros prefieren cantar exaltaciones, de la misma manera, ¿no? Hablando como un pueblo maduro. Entonces, pero el Señor me llevaba a este tema, y pues aquí no se hace lo que uno quiere, sino lo que quiere el grande Jehová. Amén. Nos quitamos nosotros y se pone nuestro Padre Celestial siempre primero. Entonces, usted quizás preguntará por qué el tema dice que nosotros con nuestra mirada terrenal nos limitamos, y el texto lo traté de llevar con Salmo 119, verso 105. Y es que quiero que vayamos meditando algo en esta porción de la palabra, sin antes no aclarar algo. Hay versos en la Biblia que ciertamente en varias ocasiones me he topado con cristianos que me dicen: la mejor parte de la Biblia es cuando Dios habla directamente en un verso. Por ejemplo, cuando Dios dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso lo toman directamente de parte de Dios. Pero aquellos versos que se ven que son inspirados, amén, eso los toman como secundarios. Pero ciertamente la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y si nosotros quitamos algo, también tendríamos que quitar aquel verso que dice que no tenemos que quitarle ni una jota ni una tilde a la palabra del Señor. Entonces vamos viendo algo un poco interesante en este verso. Fíjense que la palabra de Dios, la mayoría de veces, siempre nos habla en metáforas, siempre trata de hablarnos
en las cosas que nosotros realizamos de manera cotidiana, con las cosas que nosotros realizamos el día a día. Esa fue la tradición, la costumbre de nuestro Señor Jesucristo para que el hombre pudiera entender la palabra. Y a pesar de que lo hacía así, muchas veces no lo entendía. Y era también comprensible, amén. En aquel tiempo no estaba todavía el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Ahora tenemos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue a rogar al Padre, al Espíritu Santo, que nos ayuda a entender esta palabra. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos explicaba la palabra de esta manera, y este verso no es una excepción. El mismo Dios, el mismo Jesús, conoce toda la palabra. Y fíjese que dice y trata de una lámpara. Nosotros conocemos lo que es una lámpara, amén. Nosotros sabemos que una lámpara sirve para alumbrar. Y este verso lo conocemos al revés y al derecho. Quizás lo hemos meditado, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, lo hemos llevado a contestaciones cuando tenemos que refutar algo. Pero aquí viene un punto que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y nosotros sabemos que significa que nos guía la palabra de Dios a los pasos que tenemos que dar. Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué nuestro Padre en la palabra no fue quizás un poco más específico con nosotros? Si de por sí nuestro Dios en la palabra trata de traernos lo que nosotros hacemos en el día a día para entenderla, ¿por qué no nos dijo que aquella lámpara iba a alumbrar nuestros ojos para ver el camino? Ciertamente, si usted lo lleva literalmente este verso, la lámpara usted la colocaría en sus pies. Lámpara es a mis pies. Y quiero que se imagine algo, el ambiente totalmente oscuro. La mejor manera de entender algo es nosotros llevándolo a nuestra memoria, a nuestra mente, a nuestra imaginación, por decirlo así. Esa es una manera ideal para llegar a la comprensión. La segunda o la primera más efectiva es a través de la enseñanza. Esa es la mejor manera para nosotros aprender. Pero digamos que todo el lugar está oscuro, como tiniebla, espesa. Y usted lleva literalmente lo que dice la palabra del Señor aquí en Salmo 119, 105. Que usted se va a colocar una lámpara en sus pies. ¿Y cómo caminaría usted? Mirando hacia abajo, ¿verdad? Porque la luz estaría concentrada abajo. Y usted tendría que ir caminando así, para ir viendo lo que está alumbrando en sus pies. Y ciertamente este razonamiento puede llevar muchos temas de predicación, muchas áreas en las que usted quizás ahorita se está imaginando y está diciendo, ya, lo puedo aplicar en esta parte o en esta parte. Pero ahorita lo vamos a enfocar a algo. ¿Por qué la lámpara va ubicada en los pies? Si en los pies no hay ojos, en los pies no hay oído. Ya sabemos que es una lámpara, pero estoy dando el ejemplo, ¿no?, de lo que está en el pie. No están los ojos, no está el oído. Porque nuestro Señor nos dice entonces que es lámpara a nuestros pies. Algo muy interesante, que quizás usted ya lo había meditado, pero vamos a recordarlo a través de la palabra. Entonces, revisando este verso, ¿verdad?, es bastante peculiar. En esa parte pueden salir muchas respuestas, muchos métodos por los cuales el Señor pudo haber escrito esto en su palabra, a pesar de que ya sabemos que el principal es que alumbra nuestro caminar. ¿Ven? Ya sabemos que ese es el enfoque. El sentido que quiero llegar con este preámbulo es que
esta metáfora hace esto de manera literal en nuestra vida, como ya lo vimos en el ejemplo. Hablando espiritualmente, nosotros sabemos que la lámpara va alumbrando nuestro caminar, ¿sí? Aquí nos está hablando de dos maneras. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Hablando de manera literal, pero también de manera espiritual. No sé si lo logra comprender. Lámpara es a mis pies de manera física tu palabra. Ya hablando de la palabra entramos a una parte espiritual, porque esta palabra es espíritu. Amén. Y dice, y lumbrera a mi camino. Ya sabemos a través de las escrituras que nos dice que esta palabra nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, razonemos algo aquí en el Señor. De manera literal o de manera espiritual, mejor dicho, la lámpara o el camino que se nos va trazando es lo que está escrito en su palabra. Y el Señor, ¿por qué puso que esa lámpara está ubicada en nuestros pies? Ciertamente, cuando nosotros tenemos mayor facultad para ver lo que hay en el camino, fallamos, caemos, nos debilitamos, incluso paramos la marcha. Un ejemplo, este es un terreno plano y voy yo en el camino. Si yo tengo alumbrado el camino, puedo ver lo que va aconteciendo en él. Y si veo al dueño del camino que coloca una roca justo enfrente mío, me voy a detener y voy a decir, ¿por qué está colocando esa roca ahí? ¿Por qué no simplemente la coloca allá, sino que la tiene que poner aquí, donde yo estoy caminando? ¿Por qué me hace más difícil mi caminar? ¿Por qué me hace o me complica cada paso que yo tengo que dar? Nuestra mirada terrenal nos lleva a eso. Vayamos al libro de Mateo, libro de San Mateo, capítulo 14. Capítulo 14, verso 28. Dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí ya hemos analizado algo muchas veces, pero siempre es bueno recordar la palabra del Señor. ¿Amén? Siempre es bueno volver a meditar la palabra de Dios. Y fíjese lo que aconteció en este verso, en este capítulo que nuestro Señor Jesucristo nos comienza a narrar. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a caminar sobre las aguas. Y Pedro, que era uno de los que siempre estaba ahí, yo quiero ahí, yo quiero acá, yo estoy acá, yo voy, yo vengo. Era siempre él, se podría decir, predispuesto a todo. Entonces él le dijo, Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas como tú lo haces. Y dice la palabra, la Sagrada Escritura,
que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. El verso 29 dice: Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Hasta qué punto lo logró? El verso 30. Pero al ver, lo que dice la palabra del Señor es que cuando nosotros nos manejamos de manera espiritual, podremos lograr cosas que nosotros no podemos entender, y no por nuestra propia fuerza, sino por la de Dios. Amén. Y dice la palabra en el verso 30 que vino ese viento duro, ese viento fuerte, así como el camino que les estaba mostrando ahorita. Vino ese viento, vino esa tormenta. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro quitó su mirada espiritual y empezó a ver con los ojos terrenales. Al ver Pedro con los ojos terrenales, ¿qué sucedió? Lo primero dice que tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esto va asemejado a nuestra vida cotidiana como cristianos. Nosotros como cristianos cada día tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos adversidades. Cada día pasamos por situaciones que quizás hasta nos lleguen a hacer pensar: pero Padre, Señor, ¿por qué a mí me pones este obstáculo? Y el de allá está pasando libremente la carrera. Señor, ¿por qué yo estoy viendo esto en mi camino? Estoy padeciendo, estoy sufriendo. ¿Y por qué el hermano de allá está tan tranquilo, está tan contento, está sin pasar situaciones adversas? ¿Será que entonces tú no lo estás tocando a él estará en pecado, o yo estaré en pecado? ¿Qué sucede, Señor? ¿Qué sucede, Señor? Empezamos a exclamar. Lo que sucedió en aquel tiempo con Pedro sucede hoy en día con nosotros. Al quitar nuestra mirada espiritual y querer ver lo que está ocurriendo, wow, la gloria de Dios, quiero ver. Empezamos a meditar con nuestra mirada terrenal. Y no vamos a entender. Amén. El verso que iniciamos leyendo decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Y yo les comentaba por qué nuestro Dios puso esa metáfora de esa forma. ¿Por qué en los pies? ¿Por qué no en las manos, donde puedo alumbrar más? Y no voy a tener necesidad quizás de agachar más mi cabeza. De tantas cosas que podemos sacar de ahí, una de ellas es que el Señor no quiere que veamos con nuestros ojos terrenales, porque no vamos a entender. No vamos a lograr comprender qué está sucediendo. Ciertamente, en el libro de Mateo, que estamos dando lectura, la palabra del Señor nos dice en el verso 28 que entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué vemos ahí también? Vemos también una parte que a nosotros nos mueve siempre. A veces el impulso de querer hacer algo y no estar preparado para ello. A veces nosotros estamos en la iglesia, como siempre he dicho, cuando estamos en nuestros hogares, la situación es distinta.
Pero cuando estamos en la casa del Señor, la presencia de Dios se mueve de una manera que nosotros no podemos explicar. Y está la presencia de Dios moviéndose sobre nosotros. Esa presencia de Dios hace que nosotros estemos más espirituales, hace que nosotros estemos cargados de espíritu. Y ahí es donde tenemos que ser prudentes, pedir dominio propio al Señor. No, hermano, ¿qué está predicando usted? Si me toca el Espíritu, yo tengo que hacerlo, yo tengo que ir prometerle al Señor que me voy a esforzar más, que voy a hacer esto y esto. En las muchas palabras, la Biblia nos dice que aquellos llevan poco. ¿Amén? Entonces tenemos que ser prudentes en esa parte, pedirle al Señor dominio propio. Porque al camino que el Señor ya tiene trazado para nosotros, le estamos diciendo: Señor, yo también quiero esto, entonces ponme esa piedra ahí porque yo la voy a cruzar. Señor, yo quiero lo de acá, ponme también esto porque yo lo voy a cruzar, yo voy a poder, Señor. Y no esperamos que sea Dios quien ponga la piedra. No esperamos que sea Dios quien ponga la prueba. Amén. Y eso nos ocurre a todos. Aquel que me diga que no le ocurre nada, que ya todo lo sabe, que ya todo lo ha vivido, no le creo nada. No le creo nada. Ni 10 centavos le doy por esas palabras. Ciertamente, aún aquellos que llegan al pastorado siguen aprendiendo. Y las pruebas quizás ya no son las mismas que ocurrieron en un tiempo, en el tiempo que usted y yo estamos avanzando ahorita. Pero ellos van a pasar pruebas mayores. ¿Amén? Pareciera que no, pero las pruebas están ahí. Nosotros no somos quienes para decir: Él está pasando ligeramente el caminar. Yo estoy padeciendo muchísimo. No sabemos qué ocurre con el otro hermano, con la otra hermana. Amén. ¿Y qué nos dice el Señor? El Señor nos dice en su palabra, el texto que leímos al inicio, es que Él alumbra nuestros pies. Él no quiere que nosotros tengamos con nuestra mirada terrenal esa opción de fallar. ¿Hasta dónde llega la sabiduría de Dios? Eso tampoco significa que Dios nos quiera neófitos, que Dios quiera que no sepamos nada, que Dios quiera que desconozcamos qué está ocurriendo en ese camino. Porque Dios no anda con vagos. Dios no anda, perdón la palabra, pero no es mala, con holgazanes. Amén. El Señor está ahí para con cada uno de nosotros. Pero ciertamente, cada uno de nosotros tiene que estudiar la palabra. El camino está ahí, pero ahora necesito yo empezar a estudiarlo. Pero estudiarlo y verlo, entenderlo de manera espiritual, no de manera terrenal. Yo no puedo conocer la vida de cada uno. Yo no puedo ver qué está pasando cada uno. Ni usted puede ver qué estoy pasando yo. Eso solo lo sabe Dios. Pero cada uno de nosotros recuerda qué está pasando y cuando empieza a mirar con la mirada terrenal. La mirada terrenal es la que hace tener miedo. La mirada terrenal es la que empieza a apartar el espíritu y a dejar el entendimiento humano. Aunque parezca duro,
aunque parezca difícil. No, yo soy espiritual. ¿Yo cómo voy a tener pensamientos humanos? Yo no los tengo. A veces los tenemos. Nadie me puede decir que no. Llega el momento de la prueba y comenzamos a pensar. Ese punto es muy duro. Meditar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Porque cuando nosotros meditamos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, somos blanco fácil para el enemigo. Ahí es cuando el enemigo se va a tomar, porque uno empieza a meditar. Si llega un problema, yo comienzo a meditar. Pero Señor, ¿por qué? Pero Padre, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, si estoy bonito. Padre, ¿acaso estaré en pecado? Señor, ¿será que hice algo mal? ¿Qué estoy haciendo, Padre, delante de ti para que me pongas esta prueba? Pero ciertamente, nuestro Padre Celestial ya tiene destinado las pruebas de cada uno de nosotros. No mire la prueba del de al lado. Concentrémonos en nuestro caminar. Ahí entra cuando dice, la salvación es individual. No mires el camino de al lado. No mires el camino del hermano. Porque la salvación es individual. Yo vendré a ver a mi pueblo, pero no el pueblo junto, toda la iglesia. Él vendrá a ver a aquellos que verdaderamente han vivido obedientes para el Señor. A eso vendrá a ver el Padre. No aquellos que como Pedro estuvieron ahí en el Espíritu, pero luego llegó la mirada terrenal y comenzó el miedo, comenzó a hundirse, comenzó a desesperarse y comenzó a huir. Y ahí empiezan los ay, ay, ay. Ahí está la exclamación de Pedro. Señor, sálvame. Tuvo que haber exclamado que el Señor lo socorra. Pero ¿qué decía el Señor en esa parte? Tranquilo. Tú ves tormenta donde yo veo control. Tú ves desastre donde yo veo orden. Tú ves algo que yo no estoy viendo porque tus pensamientos no son tan altos como los míos. Mi alma la habrá entrado. Nosotros no podemos ver lo que Dios está viendo. Nosotros no podemos entender lo que Dios está haciendo. No es el éxito tratar de entender. Si buscamos entender, nos vamos a volver locos. ¿Cuántas veces en mi inicio no traté de entender qué ocurría, qué pasaba, por qué me ocurría esto, por qué me ocurría lo de acá? Y solo me quedaba más loco que antes de arrancar con la prueba. Y cada uno pasa la suya. Amén. Esa mirada terrenal nos limita. No permite que esa unción, que esa llenura, que esa presencia misma de Dios termine de hacer la obra. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque el Señor nos está advirtiendo que no nos quedemos mirando la prueba, que no nos quedemos mirando lo que está ocurriendo, sino que el Señor nos dice, sigue avanzando porque yo tengo el control. Aunque parezca duro, aunque ahorita no lo entendamos, porque no lo vamos a entender. En el momento de la prueba no lo vamos a entender en muchas ocasiones. Habrán ocasiones que sí. La madurez llega a tal punto de que cuando llega una prueba usted ya empieza a comprender y a decir, ah ya, Dios quiere moldearme en esta área.
Gracias, Señor. Pero hay momentos en los que la prueba es dura. Amén. Y nuestra mirada terrenal limita la acción del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo va más allá de nuestra fuerza terrenal. Les converso algo. La semana pasada o la semana antepasada me quedé unas noches orando delante del Señor. No lo digo para jactarme ni nada de eso. Pero estuve orando y orando delante de Dios, que llegó un día domingo, me paré, recuerdo, en la puerta. Y yo decía, Señor, me siento cansado. Yo comencé a decirle en mi mente así al Señor: Señor, me empiezo a sentir cansado, porque habían sido varios días que yo había estado en lo mismo. Y yo empecé a decir: Señor, ya siento algo en las rodillas. O sea, mi mente comenzó según a ver que ya se estaba esforzando mucho. Hermano, y empezó a caminar nuestro hermano Agustín. Comenzó a caminar ese varón y entró a la iglesia. Se quedó afuera parado porque, como saben, él se ahoga un poco al caminar. Y cuando ese varón entró por esa puerta, le coloqué la silla y le dije: ahí está mi hermano. Lo ayudé a sentarse, se sentó, me volví a parar. Y cuando me doy la vuelta, el varón ya se había parado y se arrodilló. Para vergüenza mía, se arrodilló ese varón. Ese varón que tiene tanta dolencia en su cuerpo. Ese varón que está pasando por tantas cosas. Simplemente agarró su cuerpo, se negó a él mismo, se arrodilló y comenzó a orar. Quizás muchos puedan decir: pero eso es algo normal, eso es algo que todos hacemos. No es tan fácil. Cuando hay una dolencia física, cuando hay una enfermedad, quizás algo que lo detenga a usted, ya arrodillarse es complicado. Solo Dios puede ayudarnos a hacer eso, porque la edad avanza, las enfermedades nos empiezan a alcanzar, y que ese varón se haya arrodillado ahí atrás en la iglesia a ponerse a orar, yo me quedé impactado y yo dije: eso es para mí. Y yo comprendí en ese momento que yo estaba empezando a ver con mis ojos terrenales algo que el Señor logra que nosotros llevemos en un plano espiritual. Cuando estamos normales, sin ayunar, nos da hambre y ya necesitamos desayunar. Pero cuando estamos ayunando no nos da hambre. No viene el deseo de desayunar. Esa es la parte cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros. Y como dije, para vergüenza mía, ese varón se arrodilló. Y ahí empezó el trato del Señor. Incluso hasta hace poco creo que hice una mala fuerza y ya lloraba yo con el dolor de la espalda. Pero gloria sea el Señor que aquí estamos de pie. No por las propias fuerzas, sino las de Dios. Amén. Démosle una fuerte ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10. Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Dice la palabra del Señor:
Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? ¿Por qué nunca de esto preguntarás con sabiduría? Si llevamos esto al entendimiento, nos está diciendo que ¿por qué ahorita comenzamos a decir, Señor, por qué antes me iba mejor y ahora me está yendo mal? ¿Por qué antes, Padre, me iba bien y ahora me está yendo mal? ¿Por qué ahora estoy teniendo demasiadas pruebas? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por aquello? ¿Y qué dice la palabra? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es la parte que les digo. A veces queremos entender lo que para nosotros es entendible. No lo vamos a entender. No lo vamos a comprender. Y lo único que vamos a terminar haciendo es algo como lo que les comenté con el hermano. Para vergüenza mía, se arrodilló ese varón. Eso ocurre cuando no dejamos que solo sea el Espíritu Santo obrando, sino que aceptamos que nuestra mirada terrenal comience a ver el problema. Y ahí vienen las consecuencias, el ay, ay, ay. Así como Pedro empezó a exclamar, Señor, sálvame. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, luego, cuando nosotros hemos estado analizando esta parte, quiero que me acompañe también al libro de Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, verso 23. Verso 23 y 24 damos lectura. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria y honra al grande Jehová. Dice la palabra del Señor, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, por Jehová, no por nosotros, que yo sé, que yo conozco, que yo estudio, yo sé cómo dar mi paso, yo tengo prudencia, yo tengo sabiduría, yo sé cómo caminar. No, ahí dice claramente, por Jehová son ordenados los pasos del cristiano, del hombre, porque esta palabra es para la iglesia. Por Jehová son ordenados nuestros pasos. Nosotros que fallamos siempre. Gloria y honra sean dadas a Él. ¿Y qué dice su palabra en el mismo verso 23? Y Él aprueba su camino. Ahí está. ¿Cómo nos vamos a poner a decir por qué esa piedra está ahí? ¿Por qué mi caminar está siendo tan espeso? A veces cuando terminamos de pasar la prueba, empezamos a leer y vemos los ejemplos de los apóstoles. Y qué alejados estamos de las pruebas que esos varones pasaron. Qué alejados estamos. Por eso es importante que día a día dejemos que sea Dios ordenando nuestro camino. ¿Y qué dice el verso 24? Una promesa de parte de Dios. Cuando el hombre cayere, cuando falle, cuando se debilite, dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No nos está diciendo que nosotros, porque tú guardas mi palabra, porque te di mi palabra para que seas guiado y puedas alcanzar la salvación.
por eso no quedarás postrado, sino que te levantarás por mi palabra. No. Te levantarás porque Jehová sostiene nuestra mano. ¿Cómo no saber que Jehová no sostiene nuestras manos si siempre fallamos? Alguien que me diga que su fe no le mengua en momentos duros y difíciles, complicado también. Ando poco ahorita dando esos 10 centavos a esas frases. Es complicado, porque nosotros con nuestro propio entendimiento, con nuestra manera carnal de ser, ya hubiéramos caído hace rato. Simplemente estaríamos muertos en delitos y pecados. Grande sea Jehová. Dele esa fuerte ofrenda de aplauso al Rey de Reyes. Y veamos otro verso donde el Señor nos exhorta. Romanos capítulo 9, verso 20. Romanos capítulo 9, verso 20. Dice la palabra del Señor: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Alterque significa discutir. Amén. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? A veces nosotros pensamos que no discutimos con Dios porque ciertamente no comenzamos a pelear con Él, como quizás lo hacíamos antes. Pero a veces nuestros pensamientos empezamos a decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay ocasiones en las que meditar en lo que nos ha ocurrido está bien. Hay ocasiones en las que tenemos que meditar lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. ¿Para qué? Para no volverlo a cometer. Pero el problema está cuando ese por qué comienza a cerrarse, comienza a nublarse, comienzo ya no a ver con ojos espirituales, sino con ojos terrenales, a decir: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo de acá? ¿Y por qué lo de allá? Yo sé que es duro, yo lo sé, es duro decir que vamos a pasar las pruebas fácilmente. No lo vamos a hacer. Yo sé que es duro, pero tenemos que apegarnos a la palabra. Amén. Es duro, pero siempre tenemos que recordar que es nuestro Dios quien estará con nosotros. Decía el verso que leímos en antes: cuando tropecemos, no quedaremos ahí tirados. La promesa grande del Señor: Él nos llevará. Amén. Es algo duro a veces leer las Escrituras, porque incluso recuerden que a Pedro, cuando se hundió, o comenzó a hundirse, el Señor le dijo que era de poca fe. Imagínense nosotros dudar, preguntarnos, no entender, y que el Señor nos diga esas palabras: ¿por qué eres de poca fe? A mí me duele, me patea cada vez que leo la palabra, y si quizás he pasado algo, la palabra viene y exhorta. Eso duele. Amén. Lo digo mostrándome yo en primer lugar, porque siempre tengo una facilidad para hacer creer que estoy atacando a alguien más. Pero no es así, amada iglesia del Señor. Nosotros hemos cuestionado a Dios desde el inicio de los tiempos. Vayamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 12.
Recordemos esa parte. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 12. Y el hombre respondió, recordemos que ya había pasado el tema de que la mujer comió del fruto del árbol prohibido. Y cuando Dios le preguntó, leamos desde el 11, y Dios le dijo al hombre, o sea, hablándole a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Desde el inicio de los tiempos, el hombre tratando de discutir con Dios, el hombre tratando de decir, Señor, yo caí, yo hice esto, pero es porque tú me diste esto, es porque tú me diste a la mujer, es porque tú me pusiste esa prueba, por eso yo caí, por eso yo flaqueé, por eso yo mengué. Eso hacemos muchas veces. Llega la prueba, fallamos, dudamos. Quizás cometemos algo indebido, y no hablando algo extremo, quizás nos enojamos de manera airada y pecamos. Quizás dijimos algo que no teníamos que decir. Quizás pensamos en algo que no teníamos que pensar. Pero ahí viene esa parte donde siempre buscamos culpar a Dios de todas las cosas. Ya viene la naturaleza del hombre. Desde el inicio de los tiempos, Adán le dijo a Dios. Es como que le dijo ahí, caí, sí, comí, sí, fallé, sí, pero porque tú me diste esa mujer. Somos faltos de asumir culpabilidad. Decir, Señor, yo fui, perdona. Y postrarnos a moco y llanto delante de Dios. Lo primero que se viene quizás a la mente es, fue por esa prueba que tuve. Fue por mi esposa que caí, que pequé. Fue por el esposo. Fue por mi papá, por mi mamá. El Señor nos hace un llamado a todos, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y no culpar a otros de lo que nos pasa a nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros llevar a cabo eso? Hay de muchas maneras. Entrando en ayuno y oración. Y cuando usted ore, ore por la prueba postrera. Eso no es malo. Ore por la prueba que va a venir. Pidámosle al Señor en oración que cuando venga la prueba, yo no vaya a caer, no vaya yo a apartarme, que Dios tenga misericordia de que yo vaya a fallar. Llegará el día en que va a venir la persecución. Escrito está en su palabra que nos van a perseguir a cada uno de nosotros. Nos van a buscar, nos van a estar cazando. A ti que te vi con la Biblia caminando por esa cuadra, te van a ir a buscar a tu casa. Van a venir tiempos más difíciles. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos. Por eso el Señor no quiere que pongamos nuestra mirada terrenal en nada, sino que de manera espiritual estemos ahí meditando en el Señor. Ore para el tiempo postrero. Ore para que Dios nos guarde, que en aquellos momentos, si pasamos la gran persecución ahí de la iglesia, no vayamos a fallar. Pedro fue avesado tantas veces. Siempre decía yo estoy aquí, yo estoy allá. Siempre tenía tanta energía para todo. Pero cuando llegó el momento de la verdad, negó a Jesús. Y lo vamos a señalar nosotros y a decir, yo no haría eso. Pidamos misericordia al Señor. Pero sí también tenemos que tener esa seguridad plena
de que es Dios quien está con nosotros. Y desde ya tener la plena seguridad que si algo nos llega a pasar, no negar al grande Jehová, sino que decir ahí con firmeza: vive el grande Jehová para siempre. Y no negar a nuestro Padre. Amén. Esa seguridad no es mala. Cuidado, alguien me vaya a decir: no sé si lo niego o no lo niego. Nada que ver. Amén. Nada que ver. Él nos dio un espíritu de valentía, no de cobardía. Los cobardes no están aquí, amén, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Amén. Gloria sea el grande Jehová. Vayamos al libro de Romanos nuevamente, capítulo 8, verso 24. Y aquí vamos a ver una de las respuestas de por qué el Señor no permite que veamos todo lo que quizás a veces nos preguntamos que queremos ver. A veces llega alguien y le pregunta a usted: ¿por qué si Dios existe no se muestra? ¿Por qué si Dios existe no muestra todo lo que hace? ¿Por qué si Dios existe no lo puedo ver? Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. Meditemos con sabiduría, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versos 24 y 25: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Amén, estamos hasta ahí. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bendito sea el Señor. Cuánta sabiduría en la palabra de Dios. Si vemos algo, ¿para qué lo voy a esperar? Si ya lo conozco, si ya lo he visto. No hay razón. Pero nos dice la palabra que la esperanza que no se ve, esa es la que nos hará con paciencia guardarla, con paciencia esperarla. Y eso también aplica para las pruebas que nosotros pasamos. No lo entendemos, no lo vemos. Ver también es entender. No lo vemos, no lo entiendo, Señor, no lo entiendo. No lo tenemos que entender. Amén. Y ahí está la respuesta. Para que con paciencia lo guardemos o lo aguardemos. Gloria y honra sean dadas a nuestro Dios. Leamos ahora el libro de Proverbios, el último verso. Ya terminamos, no se me vaya a dormir. No se me vaya a quedar dormido, porque pego el grito y lo levanto. Gloria sea el grande Jehová. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito sea el Señor. Cómo los textos se van acoplando en cada parte. Amén. Esa es la maravilla de nuestro Padre. El 3.5 dice: fíate de Jehová, o sea, confía en el Señor. No te inquietes, no te impacientes, no te muevas, no salgas de donde estás. Fíate en Él, confía. ¿Confía con qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, con todo tu ser, con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu. Si usted siente que no se está fiando de Dios y que cada prueba usted empieza a dudar y duda demasiado que se va a apartar, pídale al Señor que aumente nuestra fe. Amén. Pedid y se os dará. Y también nos manda a
buscar. Buscad y hallaréis. Aquel que no busca no va a hallar. Eso también está diciendo. Buscad y hallaréis. O sea, si no buscas, no hallarás nada. Si no pides, no recibirás nada. Amén. Gloria y honra sean dadas a nuestro Dios. Fijémonos de nuestro Padre Celestial. Espero el mensaje haya sido claro, haya sido entendido, porque para mí fue claro, fue conciso y fue preciso. Señor diciéndonos a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Amén. Pongámonos de pie para darle las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que